Ir a nuestro estudio bíblico. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1. Así es que acompáñenme ahí a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Cuando lo tenga me dice fuertemente. Ahí estamos. Hoy me espera. Y vamos a leer del versículo número 9 hasta el número 20. ¿Lo tenemos? Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Señor, te doy gracias en esta noche, Padre, por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Oro, Señor, para que tome dominio de mi mente, de mi corazón, de mis pensamientos, y que en esta noche, Señor, podamos aprender un poco más acerca del libro de la revelación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Bueno, hoy seguimos con nuestro estudio del Apocalipsis, y hoy vamos a hacer una introducción, oiga bien, a ese momento tan maravilloso en el cual el Alfa y el Omega, el principio y el fin, se le va a revelar al apóstol Juan. Solo imagínense qué momento tan maravilloso de poder escuchar la voz de su Señor. La voz de aquel que lo llamó, oiga bien, de ser un pescador, después de ser el hijo de Zebedeo, y llamarlo a ser Juan, el apóstol de Jesucristo, y decirle: hoy vas a recibir un mensaje que va a servir de generación en generación hasta que yo venga por mi iglesia. Entonces, vamos a ver que el cuadro de Juan era difícil. Y si usted ve lo que dice el versículo número 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, que dice vuestro en la tribulación. Juan había pasado por momentos difíciles. Juan sabía que era vivir, oiga bien, una persecución. Entonces, Dios a través de Juan nos está diciendo que usted y yo
tenemos que estar preparados para las persecuciones que se nos vienen encima. En ese tiempo, las persecuciones que se daban eran muertos en una hoguera, eran serruchados y partidos a la mitad, y no les ponían anestesia, hermano. Ni los ponían a mascar hojas de marihuana o de coca. Era, como dicen, al rojo vivo. Y ahí los agarraban y los empezaban a hacer pedacitos, como se hace hoy en estos tiempos con aquellos jóvenes que eran desordenados. Pero el ser apóstol, el ser un discípulo del Señor, oiga bien, no era de cualquiera. Era de personas dispuestas a tomar su cruz y seguir a Cristo. Porque el cuadro que vamos a ver en breves momentos de Juan, él sufrió una persecución, oiga bien, que lo llevó a estar preso a sus 90 años. Porque cuando Juan fue enviado a la isla de Patmos tenía 90 años, allá por el año 90, 95 después de Cristo. No era un bicho, hermano. Porque en ese momento quizás me hubiera sido, Señor, ¿y por qué tan viejo la seguís agarrando conmigo? Yo quizás hubiera dicho yo, Señor, ¿y por qué no escoges uno de los más jóvenes? Para que pase por este sufrimiento. ¿Sabes qué, Señor? Mejor llévame ya. Pero Juan no hizo eso. Juan estuvo atento a escuchar la voz de Dios. Y oiga bien, y dice que Juan estaba ¿en qué? En el Espíritu. O sea que a pesar que estaba preso, no estaba renegando. Y estaba pasando por una prueba. Ahí dice que estaba en el Espíritu. Cuando la prueba llega a nosotros, llega a mi vida, llega a mi familia y llega a la suya, ¿cómo enfrentamos esa prueba? ¿En la carne o en el Espíritu? Porque lo primero que hago, ¿qué es? Renegar. Y me haga la renegona. Y le empiezo a sacar todo mi servicio al Señor. Señor, si es que yo sirvo, yo me entrego, Señor. Yo estoy con todo. Es más, yo soy el que más diezmo en la iglesia de las Palmeras. ¿Y por qué las has agarrado contra mí? Pero no es así. Juan nos da un claro ejemplo, oiga bien, que cuando la prueba llega, que cuando la persecución llega, hay que estar preparado ¿en qué? En el Espíritu. Y es por eso que aquí su servidor, a cada momento decimos, hemos leído la Biblia, hermanos. Me he empapado de la palabra de Dios. Me he echado estos 3 sándwiches de Biblia el día de hoy. He puesto la palabra, como dicen, en la cocina, en la planchita, y me hice 3 filetes de carne asada, pero de palabra. O como nos pasa mucho, empezamos a leer la Biblia y a los 3 minutos, bien doblados, con las páginas mojadas porque hasta la babiamos, dormido, y la señora le dice, vaya a seguir leyendo. ¿Pero por qué, hermano? Porque no estamos acostumbrados a andar en el Espíritu. Y el apóstol Juan nos da un claro ejemplo también. Para que el Señor se nos revele, para que el Señor nos traiga un mensaje, hay que andar ¿en qué? En el Espíritu, hermano. En la carne, lo decíamos ayer, no podemos discernir las cosas del Espíritu. Pero usted y yo, que somos creyentes, que somos hijos del Dios Altísimo, es más, que somos reyes y sacerdotes del Señor, tenemos que caminar en el Espíritu. Pero cuesta caminar en el Espíritu, hermano. ¿Uno por qué? Porque el diablo no quiere echar zancadilla, porque el diablo manda las tentaciones, porque se ponen enfrente de nosotros, porque altera los sentimientos o el corazón de la mujer o del esposo, y de repente nos levantamos bien alegres, pero salimos de nuestra casa no bravos, sino como dicen en el mundo, y me va a disculpar la expresión, salimos bien perros de la casa. ¿Por qué? Porque no logramos andar en el Espíritu. ¿Pero por qué no logro andar en el Espíritu como el apóstol Juan? ¿Sabe por qué? Porque no hay una intimidad con Dios. No tengo una intimidad con el Señor. No, y le voy a decir algo, intimidad con el Señor no es pasar 20 horas orando, esa no es intimidad. Porque yo puedo pasar 20 horas orándole al Señor, pero pensando en otra cosa cuando estoy orando. No teniendo ese acercamiento con Él. No, mi fe no se conecta al Señor porque estoy orando, pero usted está pensando en los problemas de mañana.
Usted está orando y dice, mañana tengo, es más, ahorita aquí, habemos muchos que aquí estamos, pero estamos pensando que mañana me tengo que levantar a las 5, de ir, bañarme, irme, pasar por aquí. Ya estoy pensando en eso, ya estoy maquinando aquí. Y aquí debería de estar ¿cómo? En el Espíritu. Pero como no hemos aprendido, oiga bien, a desligarnos de las cosas de la carne, a desligarnos de los afanes de la vida, entonces nos cuesta un poquito, ¿el qué? Vivir en el Espíritu. Solo para recordar, y para que no se nos olvide, la fecha de escritura fue en el año 95-96 después de Cristo, por aquellos que no lo tenían, y acuérdense que en ese momento reinaba el emperador Domiciano. Él fue el que mandó al apóstol Juan a la isla de Patmos. Dentro del propósito de este estudio bíblico es dar a conocer que Dios, oiga bien, como soberano, tiene el control de todas las cosas. Y por eso le decía yo, ¿se acuerda que al principio dice Jesucristo y todo lo que está revelado está alrededor de quién? De Cristo. Alrededor de Él se va a revelar, oiga bien, valga la redundancia, toda la revelación del libro del Apocalipsis. También vimos que los destinatarios históricamente va dirigido a la cierta iglesia del Asia Menor. O sea, ¿qué quiere decir que solo esas iglesias existían? No, existían muchas. Pero estas eran las iglesias, oiga bien, donde Dios había visto los problemas que le va a revelar ¿a quién? Al apóstol Juan. Y como dice al final, cuando dice que son los 7 candeleros, se refiere ¿a quién? A las iglesias. Y el mensaje o los mensajeros es hacia los pastores y también a la congregación. Este estudio del Apocalipsis, oiga bien, está preparado desde el punto de vista de que nosotros manejamos como cristianos evangélicos, desde el punto de vista premilenarista, pretribulacionista y dispensacionalista. ¿Por qué? Premilenarista porque creemos que el milenio es después de la tribulación y el rapto de la iglesia es antes de la tribulación. Así es que, y también que nuestra vida o nuestro entorno o la iglesia y está siendo llevada por dispensaciones, y en este momento estamos en el pacto de la dispensación de la gracia. Entonces, en esta noche vamos a ver cómo es la revelación de Jesucristo. ¿A quién se le reveló? ¿Por qué escogió a Juan? ¿Por qué habrá escogido a Juan? ¿Por qué no escogió a un joven? ¿Por qué no escogió a Timoteo? Que era un gran chelada y amigo, casi hijo postizo del apóstol Pablo. Pero escogió a Juan. ¿Para qué? Para llevar ese mensaje. E igual, a usted lo ha escogido también, para que lleve ese mensaje al necesitado. ¿Y estoy escuchando la voz de Dios para llevar ese mensaje? ¿O me estoy haciendo el sorbete? O sea, el sordo. No quiero ir a evangelismo. Ya no hablo del Señor. Ni en el bus, ni en la calle, ni en la tortillería. Nada, ya no hablo de Dios. Es más, ni mi vida da testimonio de que soy un hijo de Dios. Porque ya cuento chistes. Porque solo paso viendo a las muchachas. Porque me conteo a las señoras. Porque veo pornografía en la computadora, en internet, en la televisión. Entonces, ¿qué me está pasando como hijo de Dios? He perdido ¿el qué? El sentido de mi cristianismo. Y estoy enfocándome en lo de allá afuera. Y le voy a decir algo. Las redes del diablo, esas atrapan rápido. Y si no tenemos un alimento espiritual, como dijimos, vamos a caer en esas redes. Y oiga bien, usted caiga en las redes del enemigo. Porque no hay peor cosa que un cristiano que conozca a Dios caiga en las redes del diablo, porque él dice, con Dios no puedo jugar, así que mejor me voy a terminar con mi vida. No estoy preparado para un reconcilio. Pero entonces, Dios escogió a un hombre llamado Juan para llevar el mensaje, para decirle que todo lo que va a ver tiene que escribirlo en un libro
¿Para qué? Para que quede como un legado y parte de la palabra para las iglesias de ahora, del siglo XXI. Y le voy a decir algo, la iglesia del siglo XXI está podrida. Empezando por nosotros los pastores, siguiendo por los líderes, y por último las ovejitas, porque muchos ya no son ovejas, son cabritos, y otros son con mayúsculas. ¿Ahí entendió? Entonces, estos mensajes, hermanos, ya no se predican. Estos estudios ya no se dan. Porque las iglesias se ponen vacías. Porque la gente lo que quiere es que le digan, que le den la maquinita, la fórmula de cómo hacer dinero. Y eso es lo que quiere el ser humano. No un cambio de vida, no tener un estilo de vida al estilo de Cristo. Entonces, Dios, oiga bien, le va a traer la revelación de Jesucristo a un hombre. Claro, nosotros hoy en el siglo XXI aquí está revelado Jesucristo. Pero ¿por qué no lo conozco? ¿Ah? ¿Por qué no sé qué es lo que puede, después de la salvación, por qué no sé qué es lo que puede hacer Jesús por mí, por mi familia, por mis necesidades? Porque no lo conozco, porque no leo la Biblia, porque no tengo una relación con Él. Y eso se ve en el matrimonio. Usted no atiende a su esposa, no la saca, no le da de vez en cuando una florcita, no platica con ella. Ese amor, ¿qué pasa? Se va enfriando, hermano. Se va enfriando. Y llega un momento que dentro de la casa ya no es marido y mujer, amigos. Como la canción de aquella, simplemente amigos y nada más. ¿Por qué? Ya no hay amor en el matrimonio. Pero cuando usted son melosos, salen, un chocolatillo, van a comer aquí y la atiende y le hace su desayuno y le hace su almuercito bien preparado, y cuando usted llega lo atiende, y igual usted llega y le da un buen beso todos los días. Ahí está cultivando el amor, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo están? Están fuertes. Entonces, así es, cuando yo tengo una relación con Dios, estoy fuerte, hermano. Va a venir la prueba, pero voy a estar fuerte. Va a venir, como dicen, el amorote, pero Dios me va a dar la fuerza, la fortaleza para no desmayar. Pero si no hay una relación con Dios, ¿qué va a pasar? Voy a menguar y el diablo me va a tirar su red y me va a traer. Entonces, esta visión la recibió Juan y dice, esta es la visión de Juan. Estos versículos describen que Juan, oiga bien, tuvo la visión más grande que sus ojos humanos jamás vieron. La visión del Hijo del Hombre glorificado en medio de los 7 candeleros de oro. Y miren lo que dice el versículo 9. Juan ya era anciano, probablemente el único sobreviviente de entre los testigos oculares del Señor. Ya era el único que estaba vivo. Pedro ya había muerto. Y de los 12, oiga bien, era el único que había quedado según la historia. Ni el apóstol Pablo existía ya. Ya había muerto. Entonces, Dios tomó a este hombre, y oiga bien, y en las persecuciones que los emperadores romanos le hacían a los hijos de Dios, y le voy a decir algo, Pablo fue parte de las persecuciones para los cristianos. Porque antes que recibiera el llamado del Señor, fue donde los escribas, donde los fariseos, a que le dieran cartas. ¿Para qué? Para ir a perseguir a la iglesia. Para ir a meter presos a todos los de la iglesia bautista de las Palmeras. ¿Ah? A esos que se reúnen los martes, los miércoles, los jueves. A esos que quería ir a apresar el apóstol Pablo. Hasta ese se había muerto ya. Pero Dios sabía que su discípulo amado, el hijo de Zebedeo, el que se le recostó en su costado, ese todavía estaba vivo. Y oiga bien, y no se había desinflado. Que a pesar que estaba preso, estaba con un corazón, oiga bien, lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Y digo, aquí está el que necesito. Y escogió al apóstol Juan. Y dice en el versículo número 9, yo Juan, vuestro hermano. No se presenta como el apóstol, como el amado.
sino que se presenta como uno de ellos, como alguien que padeció por la causa de Jesucristo. Así se presenta el apóstol Juan, perdón. Entonces, él dice que fue copartícipe. Y fue copartícipe de bien en tres cosas. Número uno, en las tribulaciones, y esto se daba a causa del sufrimiento por Cristo. Nosotros, gloria al Señor, que no pasamos esas tribulaciones. Ahora imagínense si estuviéramos en los lugares donde la iglesia es perseguida, donde hincan a los 8 pastores que agarran, los ponen y les cortan la cabeza. Donde les dice que nieguen la fe en el Dios que creen, porque si no van a ser muertos, y dice, no, es que Dios, Él es mi Salvador. Ah, te querés morir, Dios es mi Salvador. Y solo les pegan un tiro en la cabeza por la espalda. ¡Pum! Eso no pasa aquí, hermano. Aquí la persecución que nosotros tenemos es la guerra o el pleito que quizás usted agarra con los testigos de Jehová. Es la gran persecución, que ellos andan enganchando a la gente y yo no. Que teniendo la verdad no salgo a predicar. Esa es la persecución que tengo. Que me avientan la puerta. O como hacía yo, que cuando llegaba le daba volumen a la música para que dejaran de tocar. Esa es una persecución que nosotros pasamos. O que mi mamá ya no me habló porque me hice creyente. Esas son las persecuciones que usted y yo pasamos como iglesia. Pero oiga bien, las tribulaciones o el sufrimiento que estos hombres pasaron por sufrir por Cristo fue grande, hermanos. Fue grande. Y son persecuciones, oiga bien, que estuvieron a cargo de estos emperadores romanos. Número 2. En el reino, periodo venidero de bendiciones mesiánicas. Va a haber sufrimiento, va a haber dolor. ¿Para quiénes? Para aquellos que no hayan creído en Jesucristo. Para aquellos que quieran jugar a ser creyentes. Y oiga bien, con Dios no se puede jugar, hermano. Si estoy en el reino de Dios, si soy, oiga bien, un discípulo del Señor, si soy un entregado para Dios, si soy un hijo de Él aquí en la tierra, no puedo jugar a ser creyente. No podemos. ¿Sabe por qué? Porque la gente ya está aburrida de eso. Dígale a alguien que vayamos a la iglesia y son cristianos así, pues no. Ellos no cambian. Ellos siguen siendo los mismos. De guarida agarran las iglesias para andar haciendo sus fechorías, dice la gente. Pero ¿por qué hablan eso, hermano? Porque el cristiano no ha dejado bien representado su cristianismo. Entonces, así como Juan tuvo su llamado, nosotros también tenemos el llamado del Señor. Número 3. En la paciencia de Jesucristo, dice. Oiga bien, resistencia y aguante bajo el peso de la prueba. ¿A dónde estaba Juancito? En una isla, oiga bien, donde habían ciertas minas, dice la historia, y los ponían, como dicen, con el pico, a estar redando, sin descanso, maltratados, haciendo esto, haciendo aquello, y oiga bien, y Juan estaba rodeado de qué tipo de personas, solo de maleantadas estaba rodeado de Juan. Usted llega a su colonia, donde sus cheros, y a los 5 minutos usted está contándose y echándose uno de pepito. Y empieza un chiste robo y sucio. Y te acordás de la fulana, sí me acuerdo de esa mujer. Todavía hay gente que anda buscando. De verdad. Y empieza la trifulca. El apóstol Juan estaba rodeado de gente mala. Pero ¿cómo lo encontró el Señor? En el Espíritu, hermano. Si viniera hoy el Señor, ¿cómo nos encontraron? Ahorita en el culto. Pero solo usted y yo sabemos si estamos en el Espíritu. ¿Ah? ¿Cómo nos encontrará el Señor? ¿Hablando el Señor, hermano? A mí también. A mí es segunda vez que me habla.
En los días del emperador Domiciano, oiga bien, que fue en el año 95-96, la iglesia cristiana estaba afrontando una persecución severa. Oiga bien, casi todos los creyentes eran social, política y económicamente víctimas del sufrimiento por causa de esa persecución en todo el Imperio Romano. Algunos habían sido asesinados por causa de su fe, pero Juan fue desterrado a la isla de Patmos por orden del emperador Domiciano. Y fíjense que durante la persecución del cristianismo se dieron muchas persecuciones, pero la más conocida son 10. Y aquí le voy a dictar los nombres de los emperadores que se encargaban de matar, de dañar, de perseguir, de injuriar a los creyentes. El número 1 fue el famoso Nerón, número 2 Domiciano, número 3 Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, imagínense, Séptimo Severo se llamaba, o sea que era bien severo, ¿verdad? Estaba Maximiano, Decio Valeriano, Maureliano, Diociniano. 10 emperadores, oiga bien, hasta que llegó uno de los emperadores que dijo, no, ahorita tenía el nombre aquí, se me olvidó. No, Alejandro el Magno creo que fue, pero no me acuerdo, que fue el que vino e hizo el pacto con la iglesia. Y que dijo, no hombre, no podemos seguir, y que le pusieron la cruz cuando iban a las guerras. Y ahí se acabó todo. Entonces ahí se acabaron las persecuciones. Porque él dijo que en el cielo había visto una visión. Pero le digo, no me acuerdo el nombre, pero vio una visión, dice, y que la visión era que en el escudo llevara la cruz. Constantino. Ah, pues Constantino. Entonces, desde ese momento se acabaron las persecuciones. Entonces se alió la iglesia con el Estado. Nosotros aquí no estamos aliados, la iglesia no está aliada con el Estado, porque es un Estado laico. Solo una elección. Vaya, no queremos hablar de ese tema aquí. Entonces, ¿dónde fue dirigido el apóstol Juan? Hacia la isla de Patmos. Pero fíjense que si usted ve, vamos a ver. Ahí está. Esta es la isla de Patmos. Esta que está aquí. Pero si usted ve, están cerca de Éfeso, de Mirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. Las 7 iglesias donde el apóstol Juan les iba a llevar el mensaje. Eso no es casualidad. A pesar que estaba preso y pasando persecución, el apóstol Juan estaba cerca de las iglesias que los historiadores dicen, él era, por decirlo así, el supervisor de esas iglesias. Entonces Dios trae un mensaje grande para la humanidad. Y dice, la isla de Patmos es una isla pequeña y montañosa, más que todo rocosa, dice, y está situada en el mar Egeo, a unos 80 o 100 kilómetros, oiga bien, de Éfeso, y mide aproximadamente 15.000 kilómetros de largo y unos 8 kilómetros de ancho. Esto es historia, hermano. En Patmos el Señor dio a Juan las visiones relatadas en Apocalipsis, escritas por él mismo en esa isla, aunque algunos sostienen que el libro de Apocalipsis lo escribió después de su liberación, basándose en que el apóstol dice estaba, y eso está en el versículo 9. Patmos era una isla utilizada por el gobierno romano, debido a su situación geográfica y su topografía como sitio ideal para desterrar a los criminales y obligarlos a trabajar en las minas. O sea que podríamos decir que este lugar en ese entonces era el Alcatraz. Pues ahí estaba Pablo, ahí estaba sufriendo, ahí estaba pasando esa prueba difícil. Pero el apóstol Juan, sabía que el estar ahí
tenía un propósito. Es igual que usted y yo. En la prueba que hay en nosotros en esta noche, hay un propósito, hermano. ¿Y sabe cuál es el propósito? Que confiemos en Dios. Que confiemos en Él. Que sepamos que el que va a traer la respuesta, que el que va a traer la revelación que yo necesito, que el que va a traer el mensaje a mi vida es Dios, no es el hombre. Y es lo que decíamos ayer con los hermanos. El hombre está buscando que alguien le diga algo. Que compre la lotería porque va a caer en 9. Es el tipo de revelaciones a las que el humano está buscando, va. Andate al Parque San Martín a las 10 de la mañana y ahí va a estar un señor con la camisa cuadriculada. A ese le tenés que comprar todo el billete que cae en 6, porque ese va a ser el premiado. Ese tipo de revelaciones son las que andamos buscando. No las revelaciones que me dicen, deja a esa vieja, que esa no es tuya. Esas revelaciones no me gustan. Cambiar carácter porque tu esposa ya está cansada. Esas revelaciones no me gustan. Calmar tu carácter con tus hijos porque los vas a desesperar. Esas revelaciones no me gustan. Las revelaciones que me digan es que le diga el esposo a la señora, va, prepárate porque el día de San Valentín le voy a hacer caso al pastor y nos vamos a ir a La Pampa, Argentina. Ese tipo de revelaciones son las que me gustan, ¿no? Pero las revelaciones que me invitan a ser un mejor creyente, esas no me gustan. Y es por eso que al hombre le es difícil venir a los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos dejar el pecado. Pues yo, hasta aquí, no he sido infiel, ¿va? Pero imagínense que el hombre que conoce a una mujer fuera del matrimonio y se enamora de esa persona, no de la persona, tal vez de la relación, le es difícil venir a los pies de Cristo. ¿Verdad? Entonces, pero Juan estaba dispuesto, viviendo en el Espíritu, oiga bien, porque Dios, a pesar de la prueba, lo tenía fortalecido. Y le voy a decir algo, si usted está por la prueba, como dicen, pasando por el fuego y no puede dormir, no está puesta su confianza en Jehová. Si el problema o la situación que estamos viviendo me ha enfriado, entonces mi fe no está puesta en Jehová. Porque estoy viendo las cosas, ¿con las cosas qué? Con el ojo humano. Y le voy a decir algo, tal vez la prueba que nosotros estamos pasando no es como la de Juan. Pero ¿cómo la encontró el Señor? En el Espíritu, viviendo para Él, esperando en Él. Tal vez esperando esa ansiosa venida que la iglesia primitiva esperaba, que Cristo viniera por segunda vez. Eso tal vez estaba haciendo ya Juan, pero más no sabía que iba a oír la voz del Señor como una trompeta, dice, y le dijo, yo soy el alfa y la omega. ¿Escuchamos nosotros la voz de Dios? Acuérdense que la oración no es un monólogo, hermano. ¿Quiénes nos gusta orar? ¿Ah? Pero la oración no es un monólogo. Un predicador decía, lea bien, clama, claro, el versículo de clama a mí y yo te responderé, no es para la iglesia, es para Israel. Pero uno lo saca de su contexto y lo espiritualizamos. Y decimos, clama a mí, ¿y qué dice el Señor? Y yo te responderé. Entonces, clamame, pedime, dice el Señor, pero quédate en silencio, porque yo te voy a responder ahorita. O sea que ahí en ese momento el Señor me va a dar mi milagro. No, me va a decir qué es lo que tengo que cambiar. Me va a decir qué es lo que tengo que dejar. Me va a decir qué es lo que está afectando mi vida espiritual y por eso no llega la bendición. Entonces, como ya escuché la voz de Dios y ya discerní en el Espíritu la voz de Dios, el mensaje de Dios, me vengo yo, acciono, pongo en acción mi fe, dejo lo que el Señor me ha pedido que deje. Entonces dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y entonces, te enseñaré, ahí está la respuesta a lo que yo estaba pidiendo. Pero antes tengo que dejar lo que no sirve. Entonces, el apóstol Juan estaba en el Espíritu. Y mire lo que dice el versículo 10. ¿Qué horas son? No, me falta todavía. ¿Pero bueno? Sí, tenemos todavía 8 minutos. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Oiga bien.
y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y le dice a Juan: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y poniéndolo aquí, a la familia Bonilla, a la familia Chica, a la familia Cruz, a la familia Naya, a la familia Yan, va, ahí está, ya repartimos el mensaje de la Escritura. Y ahí ponga la suya. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Entonces, claro, yo no necesito que venga un profeta de allá afuera a decirme: te traigo este mensaje. No, leamos la Biblia, hermano. Leamos la Biblia. Aquí está mi revelación de todos los días. Y en la mañanita en el proverbio. Dice que Juan, oiga bien, que estaba en el Espíritu. Esto significa que tenía un control absoluto. ¿Por quién? Por el Espíritu, como una preparación para recibir la visión. ¿Quiénes ayunamos? Los lunes es de ayuno y oración. ¿Medio ayuno o ayuno completo? ¿Para qué sirve el ayuno? ¿Para rebajar? No. ¿Para pedir chunche? No. ¿Para qué sirve? Para hacer morir mi viejo hombre y tener una mejor comunión con Dios en mi momento de adoración. Voy a hacer ayuno porque como es lunes. Es lunes. Puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todas las veces que usted sea, que usted quiera. Hoy la iglesia, como hemos caído en toda la cultura, ¿va? Hoy están los 15 ayunos de Daniel, los 40 ayunos de Daniel, los 3 meses de Daniel en ayuno y oración, pero eso es hecho por el hombre. Y primero Dios, quizás para un domingo voy a preparar un estudio acerca del ayuno, para qué sirve y cómo se hace. Pero Juan dice que estaba en el Espíritu, estaba bajo control absoluto del Espíritu Santo. Y dice que estaba en el día del Señor, pero fíjense que esta parte del versículo, que estaba en el día del Señor, tiene dos respuestas. Y la primera dice que por medio de la visión, Juan es trasladado, oiga bien, al día del Señor. ¿A cuál día del Señor? Al que se relata ya en el libro de Joel, que es la destrucción que va a haber en la tierra, que van a venir las langostas y van a devorar todo. Entonces, a ese día del Señor, porque en la Biblia, cuando se refiere al día del Señor, se refiere al día de la ira venidera para la vida humana, para el ser humano. Pero en este caso no es esta la que relata, sino que significa que el día domingo, el día especial de adoración. Porque el día de descanso es el domingo, el día del Señor es el domingo, el día que resucitó el Señor fue el domingo. Y eso lo puede encontrar en la Biblia. Como no estamos estudiando eso, no lo podemos ver, pero más adelante lo vamos a explicar. Lo más probable, oiga bien, dice que este se refiere al día domingo, ya que el original griego usa la frase Kuriake Emerea, que significa día señorial o día dominical. Según la costumbre, el Imperio Romano quitó el día sábado y puso como día del Señor el domingo. ¿Verdad? Para el pueblo de Israel, para su pueblo, para su nación, sigue siendo el día sábado. Y empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Ese es el día del Señor, el día de reposo. ¿Por qué nosotros ya no tenemos un día de reposo? Porque nuestro reposo, nuestro día de reposo es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro reposo. No necesitamos de domingo, no necesitamos de lunes, sino que el día de nuestro reposo es nuestro Señor. Y dice, en la visión, Juan oye la voz de Dios y ve la apariencia de la gloria del Hijo del Hombre. Un título especial de Cristo. Juan oye una gran voz como de trompeta. Entonces, si es como una voz de trompeta, como él describe,
o como más adelante describe como que fuera una catarata, o como que fuera un río, o por decirlo así, si en ese momento ya hubiera existido la pólvora, ¿va? Pudiera haber dicho como un estruendo, ¿va? Como una bomba, pero como todavía no existía la pólvora en ese tiempo. Pero le voy a decir algo, dice como de trompeta. Entonces, si fue como de trompeta, no solo estaba Juan en la isla, habían más presos. ¿Y ellos por qué no la escucharon? ¿Ah? ¿Por qué no la habrán escuchado si fue como la voz de trompeta? No estaban en el espíritu. Y por eso en 1 Corintios dice que un hombre natural no sabe discernir las cosas del espíritu. Así que, ¿cuál es la invitación de esta noche? Que estemos conectados en espíritu al Señor, porque solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso al Señor de la noche. Señor, te damos gracias